Buenas noches, amigos. Esta noche tenemos como invitado a José Ramón Mariátegui, que nos va a acompañar hoy en Perfiles. José Ramón es un importante empresario del mundo del real estate, ha sido director de varias empresas e instituciones en el Perú, ha desarrollado una importante carrera profesional durante muchísimos años en el mundo empresarial de los seguros. Fue gerente general de Real Seguros, lo que hoy es Mapfre, fue fundador de Mariátegui Corredores de Seguros, luego broker de Reseguros, una empresa líder por muchísimos años en el Perú. Así que los invito a conectarse hoy, esta noche, en Canal B, en su programa Perfiles, y aprovecho para darte las buenas noches, José Ramón. ¿Qué tal? Muchas gracias, José, muchas gracias por tenerme. Encantado de estar contigo hoy día y conversar un poco de la vida y cómo vemos las cosas, ¿no? Sí, mira, que quería empezar por tus inicios. O sea, Ya. tus inicios empresariales se dan en el mundo de los seguros, ¿no? Exacto. Tú, revisando tu hoja de vida, fuiste gerente general de la compañía La Real, la que luego pues, fue absorbida Exacto. por Mapfre, ¿no? Exacto. ¿Cómo surge esa posibilidad de vincularte con el mundo de los seguros? ¿Qué te sedujo de la industria? Mira, Cuéntanos. fue bien interesante porque yo estudié economía en la Universidad Católica y luego me fui a estudiar a Barcelona. En España, que en esa época, dicho sea de paso, era baratísimo, pues porque el estudio, el mantenimiento nos costaba más o menos $100 al mes y el estudio era otros $100, o sea que con $200 podías estudiar en España perfectamente. Y yo estudié economía y a mí me encantó la carrera de economía y mi afán era ser economista, de preferencia trabajar en el Banco Central de Reserva, ¿no? Y algún día ser profesor de economía, escribir sobre economía, ¿cómo se llama? Y me encantaba la historia económica, ¿no? Bueno, me presenté ¿cómo se llama? Al Banco Central, tuve la oportunidad de tener unos contactos ahí de muy alto nivel, y cuando me entrevistaron me dijeron, mira, tú... Yo te veo más perfil de empresa privada, te veo más empresario, te veo más de empuje, no te veo tan burócrata como para empresas del Estado. ¿Por qué no trabajas conmigo en mis cosas personales? Y le dije, pero no, eso no es mi interés es trabajar en economía. Entonces, no funcionó, que era la única opción Claro. que había en ese momento para trabajar en economía, porque no existía, pues, Macroconsult, ni Claro. apoyo, ni las grandes empresas de economía de hoy. Claro. Entonces, bueno, me quedé un poco deprimido, ¿no? Pensando dónde iba a trabajar, y se me presentó una oportunidad de trabajar en seguros, en un broker de seguros norteamericano. En esa época recién estaban viniendo los brokers de seguros. Antes las compañías trabajaban con agentes, personas naturales, y los brokers eran norteamericanos que venían al Perú y trabajaban con varias compañías y hacían una organización y daban una serie de servicios que no daba un agente individual. Correcto. ¿No? Entonces me puse a trabajar en esa compañía y la verdad que me encantó, me fascinó La dinámica. la dinámica, la oportunidad de conocer pues todo tipo de empresas, ¿no? De todo, manufactura, de comercio, minería. Claro, todo el espectro, ¿no? Todo el espectro de la industria. ¿no? Sí. ¿Y cómo te conviertes en gerente general de La Real? Ya, de ahí, entonces yo trabajé con este grupo americano durante 8 años, ¿no? De ahí pasé a trabajar en una compañía peruana y de ahí una persona que era gerente general me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar como gerente comercial de la Nacional? Que en ese momento era del grupo Calda, el grupo Vermen. Y estando ya de gerente comercial, me avisan para entrar a La Real. La Real era del grupo mercantil, no sé si te acuerdas del Banco Mercantil, Claro. ¿no? De Pancho Pardo, Claro. ¿no? Acuérdate que era el Banco Latino y el Banco Mercantil, habían entrado en el Perú con nuevos sistemas de cómputo. Sí, todo, una nueva cultura diferente. Una nueva cultura, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de entrar de gerente general y hicimos una compañía bien bonita, Sí, era una compañía chica, pero era una compañía de gente joven, full computación. Mucho dinámica. Muy dinámica, muy dinámica.
Y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la Real? O sea, ¿cuáles fueron tus principales retos? ¿Qué fue lo que te seducía más de esta posición nueva que tenías? Bueno, era una posición nueva, efectivamente, y para mí fue un reto muy grande porque yo tenía apenas 36 añitos, ¿no? Ah, claro. O sea que era uno de los gerentes generales... Más jóvenes, ¿no? En esa época. Más jóvenes de esa época, efectivamente. Y para mí pues era un reto muy grande. Y además la Real estaba compuesto por 12 grupos económicos, o sea, no era un solo dueño, sino que eran 12 grupos, ¿no? Te voy a hablar quiénes eran. Era el grupo Macluf, grupos que quizás ahora no existen, ¿no? El grupo Lindley, ¿no? Estaba el grupo La Nata Piaggio, ¿no? De las cerveceras. Estaba Almenara, Patricio Almenara, que tenía todo lo que era tecnoquímica, ¿no? Estaba Francisco Pardo, estaba Juan Gildemeister, ¿no? O sea, eran grupos que se habían juntado y eran 10 o 12 accionistas de la compañía. Entonces era diferente. Diferente, ¿no? Inclusive yo he conversado con otros gerentes y me decían, oye, pero nosotros tenemos un jefe, ¿no? Que era, por decirte, el grupo Brescia o el grupo Romero, ¿no? Claro. ¿No? Tú tienes 12 jefes, 12 ¿cómo jefes, haces? ¿Cómo haces, no? Y dime... Pero fue interesante. Y luego, hacia el 1987, incursionas como corredor de seguros, ¿no? Entonces te asocias, comentabas hace un momento, con un grupo inglés. Así es. ¿Tuvo que ver mucho este conocimiento de mercado que adquiriste del mercado de seguros? Exacto. O sea, tuvo mucho que ver. Yo quería independizarme, quería ser mi propio dueño, ¿no? Quería ser cabeza de ratón y no cola de león. Exactamente. Y yo quería ser mi propio dueño, manejar mi propio destino, ya digamos, manejar las cosas. Mucha gente me criticó. Y te contaré que muchos amigos, mucha familia propia me decía, estás loco, ¿cómo vas a dejar de ser gerente general? ¿Y a esa edad qué tenías? Yo ya tenía 40 años, ya. ¿no? Pero me decía, ¿cómo vas a dejar de ser gerente general? Imagínate lo que es ser gerente general de una compañía de seguros para pasar a ser un agente de seguros. Yo decía, no, yo voy a ser un broker diferente, voy a tener representación internacional. No, pero estás cometiendo el peor error de tu vida. ¿Tú tienes un espíritu más comercial o empresarial? Mucho más comercial, mucho más emprendedor comercial. Sí. Y yo creo que para formar una empresa, para hacer un emprendimiento, tienes que tener un espíritu comercial. Hay que tener una vena de vendedor, ¿no? Sí, porque si no vendes, no tienes nada que administrar, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Claro, exacto. Y lo primero es vender, ¿no? Sí. ¿No? Y a mí me encanta la venta, ¿no? Y para los que no saben, ¿cuál es la principal función de un corredor de seguros? ¿Qué ofrece un corredor de seguros? ¿Es solamente vender pólizas? ¿Qué hay detrás de Mira, este efectivamente, negocio? mucha gente desconoce lo que es un corredor de seguros. El corredor, su función básicamente es asesorar al cliente y hacer condiciones, o sea, estudiar los riesgos del cliente y configurar pólizas de seguros o contratos de seguros que defiendan al cliente. Recuerda que las pólizas de seguros están ya preimpresas con condicionados o letra chica, como se dice, que van la gran mayoría en favor de la compañía de seguros. Correcto. Entonces, tú como conocedor del tema, tienes que poner condiciones especiales para que defiendan la posición del cliente, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está el tema. Eso es un tema bien técnico, ¿no? El broker es un intermediario entre la compañía de seguros y el cliente, ¿no? Y finalmente el broker, ¿por quién ve los intereses? Ve por los intereses por el cliente. Por el cliente, no definitivamente. No por la compañía, ¿no? Definitivamente. Y ahí hay un tema de que a veces los clientes no entienden, ¿no? Y es que el broker ve a favor del cliente, pero el que le paga la comisión es la compañía de seguros. Entonces hay una dicotomía que a veces dice... Es un conflicto, a veces es interés, ¿no? Es un conflicto, sí, ¿no? Claro. Es un conflicto, pero yo creo que uno tiene que tener las cosas bien claras, ¿no? Si ante las decisiones que uno tiene que tomar como corredor de seguros, Sí. todos los días, tú tienes que decir, ¿qué es lo primero? ¿El cliente? ¿Tú como broker o la compañía de seguros? ¿No?
Esas son las decisiones. ¿Cuál de los tres es el más importante? Y definitivamente, si tú tomas la decisión que es el más importante del cliente, Sí. lo demás va a caminar solo. Fluye solo, ¿no? Viene solo, ¿no? Mira estas grandes compañías auditoras, ¿no? Que fracasaron en una época, no sé si te acuerdas, Claro. ¿no? Estas grandes compañías auditoras que por ver sus intereses de cobrar más honorarios, ¿no? Perjudicaron a los accionistas y salieron del mercado, Sí, ¿no? sí, claro, este escándalo. ¿No? Entonces fue un escándalo horrible, ¿no? Entonces, pero si tú tienes la cosa bien clara, tú dices, no, primero, a ver, ¿quién le conviene más al cliente? Vamos por ahí. Aunque yo gane un poco menos, no me importa, porque a la larga voy a ganar más. Sí, claro. Porque el cliente va a estar más fidelizado, ¿no? Claro, claro que sí. José Ramón, yo revisaba un poco sobre la compañía y veo que ahí ustedes crean un departamento de ingeniería con ingenieros civiles, mecánicos, industriales, todos muy calificados en el mercado. ¿Qué te llevó a ello? ¿Por qué profesionalizas o especializas el broker, Claro. la función de broker? Claro. ¿Qué pasó? Que nosotros, como todo emprendimiento, teníamos que ver en qué nos íbamos a diferenciar. O sea, todos los brokers de seguros, que en un momento dado llegaron a ser como más de 200 brokers, habían como 1000 agentes de seguros y 200 brokers de seguros. Los 200 lo que hacían era que intermediaban entre el cliente y la compañía de seguros, pedían cotizaciones, manejaban los reclamos, pero eso lo hacía todo el mundo. Pero ¿qué es lo que quería el cliente? El cliente quería, además, que lo ayudara a no tener siniestros. O sea, lo último que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que yo estoy en real estate y estoy en la directiva de varios edificios de oficina, lo último que queremos es que se incendie un siniestro. Un siniestro, y que se incendie. O que se rompa una tubería. Claro, por más que el seguro venga y pague, digamos, el daño, la gente que puede morir, los juicios que pueden existir después, ¿no? El juicio a la misma junta directiva, ¿no? Sí. Por descuido, por negligencia. Lo último que quieres es que eso ocurra. Entonces, nosotros dijimos, vamos a dar dentro de la comisión que ganamos, vamos a darles este servicio gratuito, que es que tenga una mayor seguridad el edificio, ¿no? En extinguidores, en equipos contra incendio, en prácticas, evacuaciones, en caso de terremoto, ¿no? En caso de incendio, y todo ese tipo de cosas, y lo damos como una ventaja agregada. Claro. Y dime, y luego, o casi en paralelo, fundas JLT, Corredores de Reaseguros. Ahí fuiste presidente del directorio, ¿no? Y ahí tenía como socio de mercado a esta compañía del grupo inglés, Jardine Lloyd Thompson, ¿correcto? ¿Por qué encuentras esa necesidad de formar una compañía de reaseguros? O sea, ¿cómo se complementa un broker de seguros o incluso una compañía de seguros con un corredor de reaseguros? Claro. Primero fue con la compañía Heath. O sea, originalmente empezamos con una compañía que se llamaba C. Heath, que también era un broker internacional de Lloyds en Londres, que era uno de los más grandes. Y luego Heath se vendió a JLT, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, oye, tenemos que vender algo diferente. O sea, siempre buscábamos diferenciarnos y ser mejores, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que buscar qué están haciendo en otros países? ¿Qué coberturas nuevas hay? ¿Qué productos nuevos hay? ¿No? Y estas compañías como Heath o como JLT no daban eso, ¿no? Entonces... Y ahí tienen una especialización muy fuerte en todo lo que era property, construction, energía, petróleo, gas, ¿no? En ese momento estas industrias eran muy atractivas. Sí, claro, eran las grandes compañías. O sea, lo que nosotros buscábamos siempre era tener, especializarnos en grandes empresas, grandes y medianas, ¿no? Ese era tu target. Era nuestro target, grandes y medianas. Por supuesto que también teníamos seguros individuales, claro. Seguros más pequeños, de gente que podría ser muy importante y que eventualmente podían ocupar grandes puestos,
o de gente amiga también, ¿no? Gente amiga que nos dijo, voy a asegurar mi auto y no íbamos a ser pues tan parados de decir, no aseguro el auto, ¿no? Entonces, hicimos un área también para pequeñas empresas y para seguros personales. Pero nuestro core era grandes y medianas empresas. Dime, ¿los reaseguros se aplican a todos los riesgos que opera una empresa o puede ser solamente algunos? Mira, los reaseguros se aplican básicamente para las grandes empresas, ¿no? ¿Para todos o algunos riesgos pueden ser reasegurados solamente? Mira, hay algunos riesgos que están más reasegurados que otros, ¿no? Okay. Los de mayor índice de riesgo, digamos, por ejemplo, para empresas de petróleo o de gas, ¿no? Que tienen más posibilidades de conflagración, ¿no? de un incendio, eso se reasegura más. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, acá le tienen un poquito de miedo y el potencial del daño puede ser mucho más grande de lo que puedan asumir las compañías, ¿no? Entonces, vamos a suponer, Petroperú puede costar $1.000 millones. Y aquí ninguna compañía de seguro vale $1.000 millones. Acá la compañía más grande costará pues 800, 500, 800 millones, ¿no? Entonces, tomar un seguro. ¿Cómo tomas un seguro de 1.000 cuando tú vales 800? Entonces, lo que tienes que hacer es, tomas el seguro de 1.000, asumes por cuenta propia 5 o 10 millones y reaseguras el resto internacionalmente. Pero no a una compañía, sino esa compañía a su vez la reasegura y se va atomizando el riesgo de manera tal de que al final hay 40 o 50 reaseguradores que están asegurando los 1.000 millones. Claro. Y ninguno va a asumir más de 5 o 10 millones. Perfecto. Claro. ¿No? Entonces el efecto colateral es la atomización de riesgo. Sí. ¿No? Y luego ya acercándonos a esta actualidad, tú incursionas en el mundo del real estate, ¿correcto? Con Inversiones Prime y con Administradora Prime, dos empresas vinculadas, ¿no? ¿Cómo migras del mundo de los seguros, de los reaseguros, a este mercado? ¿Qué razones te lleva a mirar el real estate como tu presente? Claro, bueno, te voy a contar, fue bien interesante porque nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Te digo nosotros porque yo trabajaba en esa compañía, si bien era multinacional, también era familiar. Entonces yo trabajaba con mis 3 hijos, ¿no? Entonces cuando mis 3 hijos ya se vencía el contrato, yo tenía ya que vender la parte peruana que quedaba, dijimos qué íbamos a hacer. Entonces, ¿quién quiere seguir en seguros y quién no? Y uno de ellos me dijo, mira, yo no quiero seguir en seguros, quiero cambiar. Entonces, ¿a dónde vamos a cambiar? Entonces contratamos un asesor. Fue bien interesante. Contratamos o sea, no hicimos las cosas por las locas, sino contratamos un asesor. Y te voy a decir de quién, de la compañía Apoyo, ¿no? De Ortiz de Ceballos, de Felipe Ortiz de Ceballos. Le dijimos a Felipe, por favor, danos un asesor porque queremos cambiar, porque queremos hacer algo bien. Entonces dijo, perfecto, nos asignó una persona. Tuvimos una semana, reunió toda la familia con él y dijo, vamos a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de ustedes, ¿no? ¿En qué son buenos? ¿En qué son malos? Entonces, dijo, ok, ustedes son buenos en esto, entonces conocen la parte internacional, muy bien, les gusta trabajar con B2B, ¿no? O sea, negocio a negocio, ustedes no son consumidor. No al consumidor, sino de empresa a empresa. Les gusta, entonces, en base a eso, ahí está 10 cosas en que pueden trabajar. Una de las cuales era real estate, ¿no? Entonces, entre todos hicimos una votación y dijimos, sí, vamos a real estate. Pero lo hicimos bien, o sea, realmente te cuento como anécdota que cuando yo le conté esto al presidente del grupo de JLT, le conté que habíamos hecho esto, se quedó impactado. Me dijo, mira, amigo, yo he oído a un montón de despedidas de gente que se retira, pero nunca había visto a nadie que había hecho esto. Un estudio serio. Un serio, ¿no? De qué hay que hacer, ¿no? Claro. Una especie de mentoring en ese momento. Claro. El real estate, como otras actividades económicas,
Hoy el mundo va mucho más allá de comprar y vender viviendas, ¿no? Hoy este término inmobiliario identifica pues, todos los aspectos vinculados a una propiedad. Claro. Y algo que resalta en tu hoja de vida es que tú has tenido una formación académica y profesional bien importante en real estate. Has estado en el MIT, has estado en la Universidad de Oxford. ¿Por qué para ti por qué fue y es tan importante tener una plataforma de conocimientos técnicos y académicos en este negocio? Exactamente. Mira, nosotros habíamos estado casi 40 años en el seguro. Entonces dijimos, ok, vamos a entrar a real estate, pero vamos a entrar bien. Vamos a entrar sabiendo, ¿no? No vamos a experimentar. Entonces, ¿cuáles son los cuáles son las empresas las mejores universidades del mundo? Porque el mundo, en el fondo, el mundo es chico. El mundo, como dicen, el mundo es un pañuelo, ¿no? Y no hay que tenerle miedo de salir de tus fronteras y ir a otros países, ¿no? Entonces dijimos, ¿cuáles son las 3 universidades que mejor dan cursos de real estate, ¿no? Cursos cortos, eran cursos de 2 semanas, un mes, ¿no? Y vimos que las mejores eran Harvard, Oxford y MIT. Entonces dijimos, ok, ¿sabes qué? Vamos a las 3. Y fuimos a las 3. Y fuimos a las 3 y fue bien interesante porque cada uno tenía un enfoque diferente de cómo manejar el y los 3 siempre era con real estate de empresas. O sea, por eso nosotros siempre nos decidimos, no vamos a entrar en casas, no vamos a construir casas, ni vender casas, sino empresas. Un B2B. B2B, siempre B2B. Dime, tanto Inversiones Prime como la administradora Prime nacen casi en forma paralela, ¿correcto? Exacto. Entonces, ¿puedes explicarnos cuál es el core business de cada una y si entre ellas hay un complemento comercial o un complemento financiero o de proyectos en común? Claro. Inversiones Prime, o sea, Administradora Prime es la empresa que administra la fibra, ¿no? La fibra es un fondo de inversiones de bienes raíces. Esta es una compañía que es propiedad de mi hijo. Yo soy presidente de la empresa. Tenemos un directorio y tenemos un comité de inversiones. La idea es captar dinero del público e invertirla en propiedades que generan alquiler, que generan flujo. O sea, nosotros no invertimos en propiedades que están para construir, para desarrollar y para ver si se venden o no se venden. No, nosotros invertimos solamente en empresas que ya están generando flujo y que las personas quieren, el dueño quiere hacer un evento de liquidez y quiere, digamos, vender, ¿no? Y ese alquiler que sacamos es lo que se le da a los inversionistas, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos una empresa, por ejemplo, que puede estar dando rendimiento 8, 9, 10% sobre el capital, esa es la empresa que vamos a buscar, ¿no? Y obviamente vamos a tratar de mejorarla, ¿no? Y mejorar los inquilinos, y si de repente vemos que hay un hueco por ahí que podemos poner una cafetería o un restaurante, o podemos ponerle un letrero en el techo o una antena en el techo para darle más valor, más ingresos, ¿no? Y una serie de cosas. Claro. Entonces ya subimos del 8%, le podemos subir a un 10 o 12%, ¿no? Sí. Y dime, ¿cómo defines hoy el mercado del real estate? O sea, ¿qué cosas lo hacen tan atractivo, tan particular? Mira, el real estate... Tan competitivo para unos y para otros, ¿no? Claro. El real estate se mide mucho por la tasa de vacancia, ¿no? ¿Cuánto era la tasa de vacancia? En el año 2012, la tasa de vacancia era más o menos 4%. O sea, había una demanda enorme y los precios estaban altísimos. Después empezó a bajar. Mejor dicho, empezó a subir la tasa de vacancia, porque cuando estas cosas ocurren, la gente empieza a construir edificios y ya hay más oferta que demanda, claro, ¿no? Entonces, estábamos más o menos en 14, 15%, y de ahí viene el COVID, con lo cual la gente
nos empiezan a pedir todos los inquilinos Sí, pues todo. rebajas. Claro, sí, pasaste de 28, 30 dólares por metro cuadrado a 11, 10. Exactamente, exacto. Sí. Y más o menos esas eran las cifras, Esa era la eran cifra, 25, 26 y bajamos 28 a 12. A así. 12, sí, tranquilamente. Y mira, y en ese momento tenías que aceptar, porque ponerte duro era perder el cliente y estar en cero, ¿no? Que es más, había una discusión, ¿no? Si el COVID era un evento fortuito, de fuerza mayor, Claro, y muchas veces los contratos los contratos de arrendamiento no consideraban esos contextos, y al final, bueno, y después de eso estaba un análisis costo-beneficio, que era mejor. exacto. Ganar 12 o ganar 0. Bueno, sí, ¿No? Entonces, mucha gente lo hizo, hubo mucha negociación. Algunas personas dijeron, ok, mira, por 3 meses te bajo, otro por 6 meses, otro por el tiempo que dure, ¿no? Entonces, pero pasamos ese bache, felizmente nosotros, Sí, sí, sí. pasamos ese bache que duró casi 1 año y medio, ¿no? Después vino el gobierno de Buen Castillo, ¿no? Que también inhibió. Después vino el tema de las protestas. del trabajo remoto. Del remoto, sí. Que eso, trabajo que remoto que también... Eso ha afectado mucho. No sé si más el COVID como tal, pero yo creo que el trabajo híbrido, como le llaman, Exacto. ha reducido, ¿no? Yo lo vivo en mi propio... Yo estoy en el mundo legal, estoy en el mundo de los estudios de abogados y yo recuerdo que nosotros en el estudio teníamos 1.200 metros y hoy hemos pasado a una estructura de 450 metros donde estamos perfectamente con este sistema híbrido, ¿no? Exacto. 2, 3 días a la semana y el resto en casas, ¿no? Exacto. Eso cambió el concepto también, ¿no? Cambió mucho. Eso afectó. Y dime, Pero el negocio este es tan noble, fíjate, sí. José, es tan noble de que a pesar de todo eso, aguantó. Y eso venía mi siguiente pregunta. En base a tu experiencia, ¿cuáles son las tendencias hoy? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el mercado inmobiliario en los próximos años? ¿Y cómo las empresas como las de ustedes enfocan su estrategia empresarial para mantenerse en la cresta de la ola, ¿no? Claro. Mira, ¿Cómo hacen? Mira, nosotros en este momento lo que estamos viendo es mucho más actividad en el alquiler de oficinas. Mucho más actividad. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, número uno, porque lo que empezó 2 días de trabajo a la semana y tres libres pasó a 3, pasó a 4. Hoy en día hay muchas empresas que trabajan ya 3 y 4 días a la semana. No 5 todavía, ¿no? Pero sí hay muchas que trabajan 4 y dejan un solo día libre. Segundo, aunque te parezca increíble, yo veo que han entrado, nosotros hemos alquilado a varias empresas internacionales medianas que han entrado al Perú. Es impresionante. O sea, todavía no estamos con las grandes empresas, Sí. las grandes Chancay, Claro. ¿no? Digamos, las grandes obras, Antamina y Anacochas, esas cosas. Pero hay muchas empresas de 20, 30, 50 millones de dólares de capital que están entrando al país y necesitan oficinas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Administrar Prime, en la cual tú eres presidente del directorio, es una empresa de capitales peruanos, ¿no? Básicamente Claro. lo que hacen es administrar activos de los fideicomisos de inversión, ¿no? Así es, Comentabas así rentas es. Millones Prime. Estos son vehículos que han revolucionado de otra manera la industria del real estate, porque además te permite incorporar inversionistas naturales, personas naturales y que accedan al mercado de adquisición de tus derechos de participación, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de este mercado? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, el tema inmobiliario no solamente son oficinas, ¿no? Hoy por hoy, digamos, tienes almacenes logísticos, tienes malls, ¿no? Tienes hoteles, ¿no? Tienes oficinas, ¿no? Y hay una variedad grande. Hoy lo que nosotros estamos apuntando es almacenes logísticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también esa fue otra cosa que aprendimos gracias al COVID. Gracias al COVID,
se incrementó enormemente el comercio electrónico. El negocio de última milla, este famoso. De la última milla, exactamente. Entonces la demanda por hacer y tener depósitos de última milla, que es como se llaman, parece inmobiliario también, ¿no? Por tener esos depósitos de última milla ha sido enorme. Es enorme, claro. Ha sido enorme. Y el negocio, yo diría, prime en este momento Sí. es ese negocio, el negocio de depósitos, ¿no? Dime, ustedes administran, como contabas, una serie, un portafolio de inmuebles en los distintos sectores. ¿Cómo estructuran esos esquemas de financiamiento ustedes? Ya, mira, hay diferentes maneras, ¿no? Lo normal es, digamos, lo típico es, hacemos un levantamiento de capital, ¿no? Oye, vamos a levantar 50 millones de dólares, por decirte, hoy en día nuestra fibra tiene 166 millones de dólares. Es la primera fibra en el país y la más grande. Tenemos 166. Pero mañana queremos levantar 50 millones de dólares para poder comprar cosas, ¿no? Edificios, almacenes o malls, ¿no? Entonces sacamos esto al público y el público levanta y pone. Pero también, esa es la forma tradicional, pero también hay otras empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo te entrego mi propiedad, tú me das acciones, o sea, yo te entrego mi local, tú me das acciones en el mall, en la fibra, y yo me quedo con las acciones y luego yo las vendo en el mercado secundario. ¿No? Mira, interesante. Sí. José Ramón, hay dos aspectos que están presentes y han venido influenciando el negocio del real estate. Y es el uso hoy de las nuevas tecnologías, que ha simplificado los procesos de inversión en bienes raíces. Y el otro lado, un concepto que es muy usado que se llama el de la sostenibilidad y la construcción ecológica, ¿no? Donde hoy los compradores, incluso los inversores, buscan propiedades que sean amigables con el medio ambiente, que sean eficientes en términos energéticos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, definitivamente, sobre todo las multinacionales, ¿no? Las multinacionales son muy exigentes en eso, ¿no? En todo el tema. Lo toman muy en cuenta, ¿no? Lo toman muy en cuenta. El tema ecológico, ¿no? Más que las nacionales, ¿no? Y complementando tu actividad empresarial, tú eres y has sido director en muchas compañías, ¿correcto? Y desde tu experiencia, desde tu propia vivencia, ¿cuál es el rol de un director en una empresa? ¿Cómo lo ves tú? Mira, esto es bien interesante, es una excelente pregunta. Hoy el rol del director ha cambiado enormemente. Se ha profesionalizado muchísimo. Hoy en día hay por lo menos unas 4 o 5 escuelas para ser directores, que son manejadas por la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad de Piura, EY. Sí, claro, sí. Están ahí estos programas para formación de futuros directores, programas de directores, especialización en directores. Exacto. ¿Sí? O sea, el componente de director independiente hoy es importante. Es bien importante, ¿no? Es bien importante. Y dentro de esto, digamos, ya el rol del director, las responsabilidades del director también son bien importantes, ¿no? Claro. Entonces, también hay un punto que es muy interesante y que tiene que ver con los seguros, y que mucha gente desconoce en el Perú, ¿no? Que es la póliza de seguros de responsabilidad civil para directores y gerentes. Sí. Entonces, mucha gente capaz dice, yo no me quiero meter de director. ¿Por qué? Porque si mañana pasa algo, Tengo una responsabilidad. tengo una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirte, si yo soy director de un edificio corporativo y mañana viene un incendio y yo como directorio me puede decir que yo no tomé las precauciones de contra incendio, y eso es una responsabilidad penal. Yo puedo terminar preso, ¿no? Entonces hay una cobertura que se llama responsabilidad civil para directores que te cubre
todo el gasto legal y cualquier indemnización que tengas que pagar, ¿no? Eso lo desconoce bien poca gente y es un seguro súper bueno y que resuelve. Dime, y en tu experiencia, un director o de los directorios en las empresas deben estar más enfocados en tutelar los intereses del accionista o más enfocados en tutelar el buen gobierno corporativo de la organización, en que tengan una organización saludable, con objetivos claros? Bueno, yo creo que va de la mano, ¿no? O sea, yo creo que el que tenga un buen gobierno corporativo es, al fin y al cabo, es a favor del accionista, ¿no? Sí. Estás defendiendo al accionista. Y en tu caso, en tu práctica personal, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos a los cuales tú te pones mayor atención? ¿A los aspectos financieros, a la gobernanza, a la estrategia comercial? ¿Dónde tú le pones el mayor énfasis? Bueno, yo tengo la tendencia comercial que me sale por naturaleza, pero sí, hay ciertas cosas, por ejemplo, que son básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a un directorio, tú no puedes ir a un directorio si es que en la gerencia no te ha pasado. Por lo menos el estado financiero. Por lo menos el estado financiero, exactamente, ¿no? O por lo menos un documento indicando las principales actividades, ¿no? O sea, no puedes ir con las manos vacías, ¿no? Y luego tener sí el tema de compliance es súper importante, ¿no? El compliance es fundamental hoy día. Y sabes que hay pocos directores especialistas en compliance. Exacto, muy pocos. Todo el mundo se especializa en financieros, en comerciales, en operativos, en tecnología, pero en compliance, pocos. Muy pocos. En seguros se hacía bastante compliance. Claro, por el SPLAC, por el sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Claro. Sí. Todo esto que hemos hablado un poco de tu experiencia profesional y tu experiencia empresarial, de una u otra manera nos lleva a que siempre has estado presente la familia en tus negocios. Sí. ¿Cuáles son las principales fortalezas de una empresa familiar desde tu perspectiva, desde tu experiencia? Mira, las fortalezas son muchas porque, digamos, hay mucha confianza, ¿no? Hay mucha confianza en familia. Es un tema que aunque no debes conversarlo los domingos, es fácil de comunicarse, ¿no? Digamos, uno no tiene por qué hacerte una explicación, porque ya la familia sabe lo que uno quiere, ¿no? Lo que significa, cuáles son los valores de la empresa, ¿no? Hay veces, pues, por ejemplo, en una empresa es difícil que la empresa entienda cuáles son los valores de la compañía, ¿no? Y cuál es la cultura de la empresa, ¿no? Mira, yo me acuerdo en ese sentido, explicarle a la gente, a la hora que tienes tú 100 o 200 o 300 personas, explicarles cuáles son los verdaderos valores de la empresa y qué es lo que se debe valorar. Sí. Es difícil. Sí. Es difícil, ¿no? Mientras que con la familia lo sabe porque lo ha vivido desde chiquitos, ¿no? Y así como hay fortalezas, ¿cuáles son los principales focos de conflicto en las empresas familiares? Algunos dicen que es el dinero, el poder, el desinterés, aquellos familiares que participan en el negocio, otros que no participan en el negocio. ¿Cómo se gestiona este conflicto interno? ¿Cómo lo gestionan? Exacto. Hay ese tema, hay el tema también de desautorizar a un familiar, ¿no? Sí. ¿No? Porque de repente un familiar dice una cosa o se compromete y ha metido la pata. ¿Cómo lo desautorizas sin pelear, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo haces manejar un negocio y a la vez mantener la unidad familiar? ¿No? Es complejo. Es bien complejo, ¿no? Es bien complejo, porque si tú tienes que despedir. Yo escuchaba, por ejemplo, del señor Angelini de Chile, ¿no? El señor Angelini de Chile decía, él no tenía hijos, pero decía, yo puedo contratar a todos mis sobrinos hasta el nivel de subgerente. De ahí que pasen a ser directores. Porque yo no puedo tener un gerente al cual tenga que despedir el día de mañana, porque si yo lo despido,
se acabó mi relación con él. Ya nunca más va a venir a la fiesta de Navidad, mi santo, y me peleé. Y de eso no se trata, ¿no? Entonces, es complicado tener. Sí, sí, sí. Y dime, ¿y alguna vez has tenido la necesidad de incorporar a las empresas familiares consejeros independientes, directores independientes? Sí, eso es fundamental. Yo creo que eso es, lo he hecho, lo he visto hacer y lo recomiendo, ¿no? ¿Y qué te aportó en tu caso? Lo recomiendo porque, ¿sabes qué? Pone disciplina, pone seriedad, ¿no? Mira, cuando estás en una familia sola, en mi caso no hemos tenido muchas discusiones, pero he visto casos muy cercanos donde las familias discuten a un nivel excesivo, ¿no? Sí. ¿No? Y empiezan a faltarse respeto, Sí. ¿no? A levantar la voz, a decir una lisura, ¿no? Y uno dice una lisura y el otro dice otra, y el uno levanta la voz y el otro levanta la voz, ¿no? Mientras que si hay un tercero que no es de la familia y es una persona de respeto, nadie se va a atrever a hacer eso. Correcto. ¿No? Entonces, ese solo hecho vale la pena. ¿Y independiente. alguna vez tienes la necesidad de contar con un consejo de familia? Sí, hemos hecho consejos familiares, claro. Sí. Hemos hecho consejos familiares muy positivos, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos miembros de la familia que no forman parte activa de la empresa? Mira, ¿O en tu caso todos han estado involucrados en una manera? no. Mira, no hemos tenido, digamos, ese tipo. Nosotros en nuestro caso no hemos tenido. Hemos tenido los consejos de la empresa con los miembros de la empresa, Sí. no con los que no forman parte, ¿no? Pero yo sí creo que es importante y lo que he aprendido es que es conveniente que participen, aunque no sepan del negocio, porque escuchen y que entiendan más o menos. Que sepan, ¿no? Que sepan, viva lo que vivan el negocio. Lo que es de ellos al final. Claro. Y saliendo un poco de tu actividad empresarial y viendo un poco de tu actividad, no sé, vamos a decir, no sé, académica, social. Tú eres director del patronato del Colegio Markham, ¿no? De hace algunos años. Sí. ¿Cuál es la función que cumple un patronato? Mira, a mí me encanta ese directorio. El patronato Markham es el que consigue fondos del exterior, o sea, de lo que no es colegio, y lo invierte para gente que no pudiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos un proyecto de Chincha, ¿no? Cuando vino el tema del terremoto, ¿no? Que se derrumbaron las casas, nosotros tenemos un proyecto donde van los chicos del colegio a construir, van 2 veces al año a construir casas, Sí. ¿no? Y los chicos van y se interactúan con la gente de esos pueblos, de esas comunidades, ¿no? Y los chicos van y ellos son los que le construyen la casa. Entonces, es una manera de unir. Después tenemos otro proyecto que se llama Atrapanieblas. Atrapanieblas, claro. Que también es un proyecto fascinante, que me encanta, ¿no? Que es para los cerros, ¿no? O sea, la gente que vive en los cerros, Sí. y que necesita comprar agua, y para comprar agua tiene que bajar al cerro, ir al camión cisterna, Y subir comprar también, el balde, subir el balde, y es un trabajo físico tremendo, y es más caro que el agua de Sedapal. Pero Sedapal no llega hasta la punta del cerro. Y los atrapanieblas resuelven con la atrapanieblas son estas redes que pones que captan el agua y lo pasa por una canaleta, y eso llega a un caño, y eso le da el agua para los que suben, los que están en la parte más alta del cerro. Y los que están en la parte más alta del cerro son normalmente los de menores recursos. Sí, pues los que... Claro. Los que solo los quedó para comprar esa parte. Exacto. Es verdad, es verdad.
Una de tus pasiones, José Ramón, es el golf, ¿no? Y John Ram decía, uno de los mejores golfistas, decía que la individualidad del golf es lo que me enganchó a este deporte desde pequeño. Y yo te pregunto, ¿cómo y cuándo empieza tu pasión por el golf? Mira, yo empecé grande, yo empecé como a los 40, ¿no? 35, 40 años, ¿no? Realmente me hubiera encantado empezar Más joven. Más joven. ¿Pero lo sueles practicar con frecuencia? Lo practico, también me gustaría con más frecuencia, pero por ejemplo yo tengo nietos, tengo un nieto que empezó a los 8 o 10 años y cuando vino el COVID se mudó a una casa que tenemos nosotros por el Club de Golf Los Andes. Claro. ¿Ya? Y practicaba golf todos los días y hoy en día es uno de los campeones, ¿no? Ah, mira, qué bien, qué bien. Sí, tiene 16 años. ¿Y tú qué disfrutas del golf? ¿Disfrutas de los amigos, de disfrutar del Mira, el juego? golf tiene lo lindo del golf es que puedes conversar. ¿Disfrutas del swing, de estas 4 horas, 5 horas en que caminas con un grupo de 4 personas? Así es. Mira, lo bonito es que el golf es el único deporte que puedes conversar. Y que no compites contra otro, ¿no? No es como en el Así tenis, es. ¿no? Si tú y yo jugamos al tenis, yo no te voy a jugar a tu mejor golpe, tengo que jugarte tengo que agredirte a tu... Así es. No compites, conversas, ¿no? Sí. Te ríes, ¿no? Cuentas chistes, entonces lo pasas bien, lo pasas muy bien. Otra de tus pasiones es la gastronomía, ¿no? Sí, la gastronomía, mi pasión es de gastronomía de comer. De comer. No de cocinar, la mira, verdad. y dice que quienes son aficionados a la gastronomía tienen un especial interés, por ejemplo, por conocer otras culturas, su historia, Claro. sus técnicas, ingredientes, culturas y esta sensación tan deliciosa que es sumergirse en un plato. ¿Por qué te gusta tanto la gastronomía, por ejemplo, a ti? Mira, es una buena pregunta, pero efectivamente a mí me encanta la gastronomía en todas partes. Yo soy accionista de dos restaurantes. Ah, mira. Sí, 500 grados y Sapiens, que está vinculado con Maita. Con Maita. Claro. Maita ¿Con Pesaque? Con Pesaque. Claro. Pesaque ha ganado en los primeros 50 restaurantes del mundo. Con Maita, ¿no? Claro, Sí, Maita, claro. Maita ha ganado, está entre los primeros 50 del mundo, claro. ¿no? Y es un mundo bien fascinante, ¿no? De cómo complacer al cliente, ¿no? Cuáles son los platos que le gusta, ¿no? Y a ti, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de la gastronomía peruana? Por ejemplo, ¿tienes alguna región en el Perú en especial que te guste su comida? A mí me encanta toda la comida peruana, Sí. toda. Y a nivel internacional, ¿qué comida internacional te gusta, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho la española, ¿no? La española me encanta. La francesa también es rica, Sí. la italiana, ¿no? Pero la española es mi favorita. Pero te gusta la comida, pero no cocinas. Pero no cocino. No cocino. Sí. Y cuando sales a comer, por ejemplo, ¿qué tipo de restaurantes o comidas prefieres? ¿Tienes alguno en particular? Mira, además de tus 3 restaurantes. Mira, mis nietos me fastidian todo el día. Me dicen, para ti, papá, solamente hay 2 restaurantes. ¿Cuáles? 500 grados y Sapiens, que son los 2 míos. Y efectivamente, yo voy a esos 2 nada más y para mí no hay otro. Pero me gusta la comida que hacen ahí, ¿no? Y ya que hablas de tus nietos, háblanos de tu familia. O sea, tu familia es una familia... Vamos a hablar un poco de tu familia base. Ya. Y era una familia conservadora, una familia tradicional, Sí. liberal. Sí. Para sus tiempos, ¿cómo la podrías No, calificar? yo diría bien conservadora, Sí. ¿no? Son conservadores, viven en el Perú, cosa que es muy raro entre mis amigos, que sus hijos y sus nietos viven en el Perú. Normalmente Todos han salido. es increíble la cantidad de gente que vive afuera, sí. ¿no? Ellos viven en el Perú y viven felices, tienen una opción de tomar otras nacionalidades a través mío, porque yo soy nacido en Estados Unidos y mi madre era de Chile. Okay. Entonces podrían ellos absorber esos pasaportes
Y los dos me han dicho no. Nosotros nos dejan, nosotros somos peruanos, estamos felices acá, no nos vamos a mudar nunca. Y mi esposa me dice lo mismo, nosotros no nos mudamos nunca, ¿no? Y eso es bonito. Y yo creo que mucha gente que se ha ido, porque se ha ido mucha gente, sí. José, muchísima gente, ¿no? Se arrepienten, ¿no? Se arrepienten, no la pasan tan bien afuera. No. O sea, hay que hacer mucho esfuerzo económico, por un lado, mucho esfuerzo social por otro. Exacto. Porque no solamente, claro, o sea, la pena es menos pena con dinero, claro. Pero no solamente es un tema de dinero, sino socialmente. O sea, acá estás acostumbrado a estar con tus amigos, Exacto. sábado en la mañana, no sé, depende. En el estrato económico, social que estés, pero tienes el momento de la familia, los domingos almuerzos familiares, los amigos, en cualquier momento, en día de semana. Exacto. En otro país no es lo así. viven de manera diferente. No es así, exacto. Y yo creo que el tema de los amigos es importantísimo. Sí, importantísimo, ¿no? Y dime, ¿y tú estás casado, tienes hijos, tienes nietos? Así es, ¿Cuántos años de casado ya tienes? Ya tengo 47 años de casado, 47 años. Y bueno, yo siempre digo, tengo 3 hijos, 2 que vive en la tierra, uno que está en el cielo, ¿no? Que falleció hace unos años, que fue el menor, y luego tengo 6 nietos. Mira, ¿no? Tengo 6 nietos. Dime, a esas alturas de tu vida, ¿sigues viviendo la vida con la misma intensidad de hace Sí, a mí me encanta la actividad, me encanta salir. Si yo te preguntara, y a raíz de que me dices que vives con intensidad, si yo te preguntara, no te voy a preguntar por tu edad cronológica, ¿ya? Sino, ¿cuál es la edad que crees que tienes hoy? Yo diría unos 55, 60. A veces uno no se da cuenta de la que tiene, ¿no? Uno siente que... Sí, es que yo me siento activo y me encanta la actividad, me encanta estar acá contigo, me encanta ir a un directorio, me encanta estar con mis amigos, ¿no? ¿Eres una persona con sentido del humor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Eres sí. alegre, me gusta bromista, reírme social, de otros y reírme de mí mismo. ¿Te gusta burlarte de ti mismo? De mí mismo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la música, por ejemplo? Sí, me encanta, cada vez más. ¿Sí? ¿Algo en especial? Bueno, me gusta mucho la música Barbra Streisand, la música un poquito de mi época, de los 80s, ¿no? ¿Tienes alguna canción que te represente? Mira, mi esposa considera que la canción que más me representa es la de Frank Sinatra, que dice I did it my way, ¿no? Yeah. ¿No? A mi manera, ¿no? Y ella considera que eso es la que más me representa, sí. Dime, a esas alturas, ¿cuál es el sentido de tu vida o cuál es el propósito de tu vida hoy en día? Mira, el propósito, te lo voy a decir, el propósito para mí es, bueno, obviamente pasarlo bien, pero mi propósito es ayudar. Uh-huh. A mí me encanta ayudar. Uh-huh. Si yo puedo juntar a 2 personas para que hagan un negocio, mira, para mí es una felicidad. Si yo puedo juntar, por decirte, un sobrino mío para que él, que trabaja en una multinacional, pueda trabajar con un gran empresario peruano y los puedo juntar y entre los dos hacen un negocio, ¿ya? Y que sea beneficioso para las 2 partes, para mí es mi máxima alegría. Sin tener interés de un centavo. Sí, claro que sí. ¿No? Ese es tu propósito. Pero es mi propósito. El propósito es lo que uno haría gratis sin tener que pensar en que tiene que vivir para trabajar. Claro, hay otra gente que diría, sí, entonces yo me gano 10%, ¿no? No, a mí no. O sea, me encanta ver que la gente haga negocios, ¿no? Y a mí me encanta ayudar a la gente joven. Tengo varios sobrinos, entre comillas, ¿no?
que me llaman y me dicen, tío, me han ofrecido un trabajo, ¿qué opinas? hago? ¿Qué opinas? ¿Te gusta el mentoring? O sea, de otra manera, ¿no? Me ¿Sí? encanta el mentoring, Sí, me encanta el mentoring, me encanta que me llamen, ¿no? Tengo gente que ha trabajado conmigo Sí. y que me dicen, mira, voy a poner un negocio así, 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 ¿qué opinas? ¿no? Sí. Y, Dime, si tú pudieras, hipotéticamente, tener la posibilidad de volver al pasado, ¿a qué etapa de tu vida te gustaría volver? no sé, es qué buena pregunta. Todas las etapas han sido diferentes, ¿no? Todas las etapas han sido bonitas, ¿no? Bueno, y ya terminando, ¿cuál es el legado que quieres dejar tú hoy a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, Mira, a la sociedad? Porque eres un actor vivo de la sociedad, claro. en el negocio en que te mueves. claro, claro. Mira, yo creo que el legado es importantísimo, ¿no? Y a mí me gustaría, te lo digo, es conversar mucho más con mis nietos, con mis hijos, ¿no? Y dejarle eso, lo que dicen, lo que no te enseñan en Harvard, ¿no? O sea, Claro. cómo es la vida realmente, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Y que que no está en los libros, Sí. ¿no? Pero que lo vas aprendiendo y te caes y tienes tus caídas porque no lo sabías. O sea, Sí, evitar sí. ese tipo de caídas, ¿no? Perfecto. ¿No? No sé, como por ejemplo un legado, es decir, contratar buenas personas, Claro ¿no? que sí, claro que sí. ¿No? Hay veces que hay gente que dice, no, este es muy bueno, es un gran vendedor, pero es una mala persona. No lo contrates. No, no. Preferible tener que no sea tan buen vendedor, pero que buena sea una persona. buena persona. Ajá, ¿No? Porque a veces los buenos vendedores llegan a la oficina y tratan como esclavos a Sí, la es verdad, gente, es ¿no? verdad. ¿No? Ese tipo de cosas Que son las que te motivan hoy en día. que has cometido el error porque Sí, has sí. contratado a esa gente, ¿no? Y después te das cuenta, oye, Bueno, José Ramón, el tiempo en televisión voló. Quiero agradecerte, espero que hayas disfrutado la entrevista como yo. sí, me ha encantado, Hemos ¿verdad? pasado Que sí. una hora muy, muy divertida y hemos podido conocer un poco de tu perfil personal, profesional, familiar, así que te deseo muchísimos éxitos y muchos más Oye, tiempo de negocio. y lo mismo para ustedes, veo que el Canal B cada vez crece más y más y más y están haciendo las cosas muy bien, con muy buena calidad de gente que espero que le vaya y le siga yendo muy bien. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, buenas noches, nos conectamos la próxima semana. Gracias.